Hemos visto en los subtemas anteriores que podemos saber cuándo una función es creciente y cuándo decreciente mirando el signo de la derivada. Les recuerdo que si la derivada de la función era positiva, la función era creciente en ese punto; si la derivada era negativa, la función era decreciente. En ocasiones es muy interesante saber aún más sobre la forma del gráfico de una función. En particular nos interesa saber la curvatura de una función. ¿Qué es esto de la curvatura de una función? Pues decimos que una función es convexa cuando, si unimos dos puntos de la función, cualesquiera, con una línea recta, la función nos queda por debajo de esa línea recta. Y, por el contrario, diremos que la función es cóncava cuando, si unimos dos puntos de la función con una línea recta, la función nos queda por arriba de esa línea recta. Veamos dos ejemplos. Aquí tenemos dos funciones en rojo. La función de la izquierda es una función convexa, porque si unimos dos puntos, el punto M y el punto N, la función nos queda por debajo de la línea recta nos queda por encima. Y esto nos ha pasado con los puntos M y N que hemos cogido, pero nos podría haber pasado con cualesquiera otros puntos M y N que cogiéramos. Esta función de la izquierda siempre es convexa, porque la línea recta que une dos puntos siempre está por encima de la función. Por el contrario, la función dibujada en rojo en el gráfico de la derecha es una función cóncava, porque si unimos dos puntos, en este caso hemos unido los puntos también M y N, la función nos queda por encima de la línea recta. Esto nos pasaría en el gráfico de la izquierda para los puntos M y N, pero también para cualesquiera otros puntos que seleccionáramos. Siempre la línea recta que uniría dos puntos quedaría por debajo de la línea de la función, con lo cual la función es cóncava. Una función puede ser no siempre convexa o siempre cóncava, como en la página anterior, sino que podría ser convexa en una parte, en un tramo, y cóncava en otro. Aquí tenemos un ejemplo. Hemos representado una función. Esta función es cóncava entre el número -2 y el número 0, y es convexa después. Fijémonos por qué. Si cogemos cualesquiera dos números negativos entre el -2 y el 0, por ejemplo, -1,5 y 0,5 y -0,5, veremos que la función nos queda por encima de la línea recta que une los puntos -1,5 y -0,5. Mientras que a partir de 0, la función es convexa, porque si unimos dos puntos cualesquiera positivos, por ejemplo 0,5 y 1,5, la línea recta que une esos puntos está por encima de la gráfica de la función. Bien, ya sabemos qué significa la curvatura de una función, qué significa convexidad, qué significa concavidad. Pero ¿cómo podemos saber si una función es cóncava o si es convexa, o cuándo es cóncava y cuándo convexa? Para ello, fijémonos en lo siguiente. Fijémonos que en una función convexa lo que pasa es lo siguiente, que la pendiente va aumentando conforme nos movemos a la derecha. Fijémonos que si tenemos una función que es convexa, por ejemplo, así, la pendiente, que aquí es esta línea, es negativa y muy negativa. Conforme nos movemos a la derecha, aquí sigue siendo negativa, pero menos negativa. Cada vez menos negativa, aquí sería 0, y aquí la pendiente iría aumentando cada vez más. Con lo cual, en una función convexa, la pendiente va aumentando conforme nos movemos a la derecha. Sin embargo, en una función cóncava ocurre justo lo contrario. Conforme nos movemos a la derecha, la pendiente va disminuyendo. Ustedes pueden hacer el mismo ejercicio que he hecho yo en esta función convexa, en la función cóncava que tienen en la página, y verán que al principio la pendiente es positiva y muy alta. Conforme nos movemos a la derecha, la pendiente cada vez va siendo positiva pero más baja, hasta que luego ya alcanza valores negativos, y conforme seguimos hacia la derecha, los valores negativos cada vez son mayores. Por tanto, para saber si una función es convexa o cóncava, debemos saber si la pendiente de la función va creciendo y por tanto es creciente, o es decreciente. ¿Cómo podemos hacer eso? Ya sabemos que la pendiente de la función es su derivada. Por otro lado, sabemos que para saber si una función en particular es creciente o decreciente, debemos mirar si su derivada es positiva, en ese caso será creciente, o negativa, en ese caso será decreciente. Por tanto, para saber si la función es convexa o si es cóncava, debemos mirar a la derivada de la función. Es decir, para saber si la pendiente es creciente o decreciente, debemos mirar la derivada de la función. Si la derivada de la función es positiva, la función
la pendiente irá aumentando. Si por el contrario la derivada de la derivada es negativa, la pendiente irá disminuyendo. ¿Qué es esto de la derivada de la derivada? Pues la derivada de la derivada es lo que se llama la segunda derivada de una función. Y se escribe como f, ya no prima, sino 2' de x. O también se puede escribir con la notación que tienen ustedes en la página, como d al cuadrado de f dividido entre dx al cuadrado. Pero la notación más usual es poner en vez de una prima, 2', para decir que no has hecho una única derivada, sino que has hecho 2 derivadas. En consecuencia, tenemos que una función será convexa cuando su segunda derivada es positiva. Porque si la segunda derivada es positiva, eso significará que la derivada es creciente. Y cuando la derivada era creciente, ya hemos visto que la función era convexa. Por el contrario, si la segunda derivada es negativa, tendremos que la función es cóncava. Si la segunda derivada fuera 0, decimos que en ese punto, que ese punto es un punto de inflexión. Vamos a terminar esta sesión número 2 calculando la curvatura de las funciones que estamos usando siempre como ejemplo. Vamos a calcular la curvatura de estas funciones. Comenzamos con la función de producción a corto plazo de una empresa, Q igual a 2 raíz de L. Si calculamos su primera derivada, ya lo hemos hecho antes en esta clase, hemos visto que la primera derivada era 1 partido por raíz de L. Si calculamos la segunda derivada, se obtendría de derivar la primera derivada, nos saldría menos 1 partido por 2L raíz de L. Esta segunda derivada puede verse que es negativa, porque este denominador es siempre positivo, este numerador es negativo, por tanto, si la segunda derivada es siempre negativa, tenemos que esta función de producción es cóncava. La función de costes totales que tenemos es 2q cuadrado más 6q más 8. Su primera derivada es 4q más 6. Ya sabemos que esa primera derivada era el coste marginal. Para calcular la curvatura del coste total tenemos que calcular su segunda derivada. Para ello derivamos la primera derivada. Y la derivada de la primera derivada es 4. Por tanto, como esta segunda derivada es positiva, tenemos que la función de coste total es convexa, siempre convexa. Muy bien. Pasamos a la tercera función de costes totales medios de una empresa, que en este caso para esta empresa en particular es 10q cuadrado menos 4q más 8. Hacemos la primera derivada, ya la habíamos hecho antes, era 20q menos 4. Para calcular la segunda derivada, tenemos que derivar la primera derivada. La derivada de 20q menos 4 es 20, que también es positivo, y por tanto la función de costes totales medios de esta empresa en particular es siempre convexa. Vamos con la cuarta, función de demanda de un bien de un individuo que tiene esta función de demanda, Q igual a 10 menos 2P, Q de P. Primera derivada, lo hacemos, y como es una función lineal, es muy fácil, menos 2. Hacemos la segunda derivada, y en este caso la segunda derivada, la derivada de menos 2 es 0. Con lo cual esta función no es ni cóncava ni convexa, es una función lineal y por tanto no tiene curvatura. Exactamente lo mismo ocurre con la función de consumo que tienen ustedes ahí. Su primera derivada es 0,5, su segunda derivada es 0 porque es una función lineal. Y las funciones lineales no tienen cobertura, porque no tienen curvatura, mejor dicho. Y por tanto no tiene sentido hablar de concavidad o de convexidad en las funciones lineales como las de estos dos últimos casos. Y con esto terminamos la sesión número 2 del curso. Les invito a unirse a mí en la sesión número 3 del curso, en la que continuaremos con el tema 2 del curso, tema en el que estamos estudiando las funciones de una variable.